Luz para el camino. Presenta comentarios de Elena G. de Witte para la lección de escuela sabática, titulada El amor de Dios y su justicia. Lección 8, para el 22 de febrero de 2025. Libre albedrío, amor y providencia divina. Texto para memorizar. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Juan 16, 33, RVC. Sábado 15 de febrero. El trato de Dios con su pueblo debe mencionarse con frecuencia. Cuán a menudo levantó el Señor, en su trato con el antiguo Israel, los hitos del camino. A fin de que no olvidasen la historia pasada, ordenó a Moisés que inmortalizase esos acontecimientos en cantos, a fin de que los padres pudiesen enseñárselos a sus hijos. Habían de levantar monumentos recordativos bien a la vista. Debían esmerarse para conservarlos, a fin de que cuando los niños preguntasen acerca de esas cosas, les pudiesen repetir toda la historia. Así eran recordados, el trato providencial y la señalada bondad y misericordia de Dios manifestadas en su cuidado y en la liberación de su pueblo. Se nos exhorta a traer a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Hebreos 10:32. El Señor ha obrado como un Dios realizador de prodigios en favor de su pueblo en esta generación. Es necesario recordar con frecuencia a los hermanos jóvenes y ancianos la historia pasada de la causa de Dios. Necesitamos relatar a menudo la bondad de Dios y alabarle por sus obras admirables. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, 365. El Señor nos revela su voluntad de tres maneras, para conducirnos y capacitarnos para conducir a otros. ¿Cómo es posible distinguir su voz de la de un extraño? ¿Cómo es posible distinguirla de la voz de un falso pastor? Dios nos revela su voluntad en su palabra, las Sagradas Escrituras. Su voz se revela también en sus actos providenciales, y la reconoceremos si no separamos nuestras almas de Él siguiendo nuestros propios caminos, actuando conforme a nuestra propia voluntad, y siguiendo los dictados de un corazón no santificado, hasta el punto en que nuestros sentidos se han confundido de tal manera que las cosas eternas no se disciernen, y la voz de Satanás está tan disimulada que se acepta como la voz de Dios. Otra de las maneras en que se escucha la voz de Dios es mediante las apelaciones de su Santo Espíritu que impresionan el corazón y que luego se manifiestan en el carácter. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, 483. Hay dificultades cotidianas sembradas en el camino de los jóvenes y de sus mayores. Los que quieran vivir con paciencia, amor y gozo deben orar. Será únicamente obteniendo la ayuda de Dios como podremos obtener la victoria sobre nosotros mismos. Cada mañana consagraos a Dios con vuestros hijos. No contéis con los meses ni los años, no os pertenecen. Solo el día presente es vuestro. Durante sus horas, trabajad por el Maestro, como si fuese vuestro último día en la tierra. Presentad todos vuestros planes a Dios, a fin de que Él os ayude a ejecutarlos o abandonarlos según lo indique su providencia. Aceptad los planes de Dios en lugar de los vuestros, aun cuando esta aceptación exija que renunciéis a proyectos por largo tiempo acariciados. Así, vuestra vida será siempre más y más amoldada conforme al ejemplo divino, y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7, Testimonios para la Iglesia, tomo 7:44. Domingo 16 de febrero. Nuestro Dios soberano. A pesar de las órdenes más positivas de Dios, los hombres y las mujeres seguirán sus propias inclinaciones y luego se atreverán a orar sobre el asunto, para convencer a Dios de que consienta permitirles ir en contra de su expresa voluntad. El Señor no se agrada con tales oraciones. Satanás viene junto a esas personas, como lo hizo con Eva en el Edén. El mundo religioso está cubierto con un triste manto de oscuridad moral. La superstición y el fanatismo controlan las mentes de los hombres y las mujeres, y enceguecen su juicio de modo que no disciernan su deber hacia sus semejantes ni su deber de rendir una obediencia incuestionable a la voluntad de Dios. Pero con Dios no se juega.
Él permitirá que esas personas sigan los deseos de su propio corazón. Mi pueblo no oyó mi voz. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Salmo 81, 11, 12, Testimonios para la Iglesia, tomo 3, 72, 783, 84. Cuando cometa fracasos, cuando sea traicionado a pecar, no sienta que no debe orar ni que es indigno de acudir a la presencia del Señor. Él espera al pródigo con los brazos abiertos para darle la bienvenida. Acuda a Él, y háblele acerca de sus faltas y fracasos. Pídale que lo fortalezca para realizar nuevos esfuerzos. Él nunca lo decepcionará, ni abusará de su confianza. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Isaías 30, 15. Cristo conoce la fuerza de las tentaciones que tienen que soportar y la fortaleza de su poder para resistir. Su mano está siempre extendida con ternura compasiva hacia cada hijo que sufre. Al que se siente tentado y abatido le dice: Hijo, por quien he sufrido y muerto, ¿no puedes confiar en mí? Como tus días, así será tu fortaleza. Deuteronomio 33, 25, exaltad a Jesús, 293. Cuán gravemente es deshonrado Cristo por aquellos que, diciéndose ser cristianos, deshonran el nombre que llevan al no conformar su vida a su profesión de fe y al omitir en su trato mutuo el amor y respeto que Dios desea ver revelados por medio de palabras amables y actos corteses. Las potencias infernales están conmovidas por una profunda intensidad. El resultado es guerra y derramamiento de sangre. La atmósfera moral está envenenada por actos de una crueldad espantosa. El espíritu de lucha se extiende, abunda en todas partes. Aquel que ve debajo de la superficie, que lee los corazones de todos los hombres, habla así de quienes han tenido grandes luces. Y porque escogieron sus propios caminos, y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnios, y traeré sobre ellos lo que temieron. Porque llamé, y nadie respondió, hablé, y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos, y escogieron lo que me desagrada. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, sino que se complacieron en la injusticia. Isaías 66, 3, 4, Segunda de Tesalonicenses 2:11, 10, 12, Testimonios para la Iglesia, tomo 8, 259, 260. Lunes 17 de febrero. Todopoderoso, Pantocrátor. Con Cristo, Dios, entregó todo el cielo, para que la imagen moral de Dios fuera restaurada en el hombre. Su don no podría ser mayor, pues abarca el infinito. Su gracia en toda su inmensidad es provista para todos. No hay excusa para que nadie se aferra al egoísmo. El corazón de cada uno que a Cristo será transformada en la esperanza de gloria. El Salvador dice a todos aquellos por quienes murió: debéis recibir el Espíritu Santo, el Espíritu de adopción. Debéis llegar a estar tan vinculados con Dios que impartáis la gracia que habéis recibido. Así os convertís en un canal vivo, por el que Dios puede comunicar su luz al mundo. Dios no puede aprobar nuestra obra mientras tenga un hilo de egoísmo. Aparentemente fue una pequeña transgresión la que cerró las puertas del paraíso a Adán y Eva. Pero desde entonces el pecado ha ido aumentando en volumen y prevalencia, y sigue aumentando. Pero a pesar de ello, la benevolencia divina no se ha cortado. El amor y el cuidado de Dios aún fluyen hacia la tierra. The General Conference Bulletin, October L, 1890, Christ Our Example. El Señor no salva a los pecadores por medio de la abrogación de su ley, fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. Dios es juez y guardián de la justicia. La transgresión de su ley en una sola instancia, en el más pequeño detalle, es pecado. El Altísimo no puede dejar a un lado su ley ni descartar el más pequeño de los mandamientos para perdonar el pecado. La justicia, la excelencia moral y la ley deben ser sostenidas y vindicadas delante del universo celestial. Y esa santa ley no podía ser avalada por un precio menor que la muerte del Hijo de Dios. Mente, carácter y personalidad, tomo 2, 586.
El Señor ve que la oración está mezclada a menudo con mundanalidad. Los hombres oran por aquello que satisfará sus deseos egoístas, y el Señor no cumple sus pedidos en la manera que ellos esperan. Los pone a prueba, los lleva a través de humillaciones hasta que vean más claramente cuáles son sus necesidades. Cuando acudimos a Dios debemos estar dispuestos a someternos y a ser contritos de corazón, subordinándolo todo a su santa voluntad. En el Getsemaní, Cristo oró a su Padre diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Mateo 26, 39. La copa que pidió que fuese pasada de él, que parecía tan amarga a su alma, era la copa de la separación de Dios a consecuencia del pecado del mundo. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26, 39. El espíritu de sumisión que Cristo manifestó al ofrecer su oración delante de Dios, es el espíritu que es aceptable para con Dios. Que el alma sienta su necesidad, su impotencia, su insignificancia, sean dedicadas todas sus energías en un ferviente deseo de conseguir ayuda, y la ayuda vendrá. En los lugares celestiales 91. Martes 18 de febrero. Amar a Dios. El Señor no obligará a los hombres a obrar con justicia, a amar la misericordia y andar humildemente delante de Dios, pone el bien y el mal ante los instrumentos humanos, y establece claramente cuál será el resultado de seguir el uno o el otro. Cristo nos invita diciendo: sígueme. Pero nunca se nos fuerza a seguir en pos de sus pisadas. Si no andamos en sus pisadas, es porque esto constituye el resultado de una elección deliberada. A medida que contemplamos la vida y el carácter de Cristo, surgen en nosotros fuertes deseos de ser como Él en nuestro carácter, y proseguimos en conocer al Señor, y en saber que como el alba está dispuesta a su salida. Entonces comenzamos a comprender que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios 4:18. Consejos sobre la mayordomía, 143. 144. Dios proporciona suficiente luz y evidencias para capacitar al hombre a fin de distinguir entre la verdad y el error, pero no lo fuerza para que reciba la verdad, lo deja en libertad de elegir el bien o el mal. Si el hombre recibe la evidencia que es suficiente para guiar su juicio en la dirección correcta, y elige el mal una vez, lo hará más fácilmente la segunda vez. La tercera vez se apartará de Dios aún con mayor avidez, y elegirá estar del lado de Satanás. Y continuará en este proceder hasta que sea confirmado en el mal y crea que es verdad la mentira que ha fomentado. Su resistencia ha producido su cosecha. La elección que hagamos en esta vida será nuestra elección para toda la eternidad. Recibiremos o vida eterna, o muerte eterna. No hay un lugar intermedio, no hay un segundo tiempo de gracia. Se nos exhorta a vencer en esta vida como Cristo venció. El cielo nos ha proporcionado abundantes oportunidades y privilegios, de modo que podamos vencer como Cristo venció y nos sentemos con Él en su trono. Comentarios de Elena G. de White, en Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 6, 1112. Ha empeñado su palabra. Las montañas podrían desaparecer y los collados podrían temblar, pero su amor no se apartará de su pueblo, ni se quebrantará el pacto de su paz. Se oye su voz que dice: con amor eterno te he amado. Jeremías 31, 3. Con misericordia eterna tendré compasión de ti. Isaías 54, 8. Cuán asombroso es este amor, que Dios condescienda a quitar toda causa de duda e incertidumbre del temor y la flaqueza humanos, y tome la mano temblorosa que se levanta hacia Él con fe, y nos ayude a confiar mediante renovados motivos de seguridad, y ha confirmado su promesa, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. ¿Qué más podría hacer nuestro Señor para fortalecer nuestra fe en sus promesas? That I may know him 262, parcialmente en a fin de conocerle 261. Miércoles 19 de febrero. Voluntad divina ideal y correctiva. En Inglaterra poco antes del tiempo de Wesley, muchos afirmaban que Cristo había abolido la ley moral y que los cristianos no tenían obligación de observarla, que el creyente está libre de la esclavitud de las buenas obras.
Otros, que también sostenían que los elegidos no pueden ser destituidos de la gracia ni perder el favor divino, llegaban a la conclusión aún más horrenda de que sus malas acciones no son en realidad pecaminosas ni pueden ser consideradas como casos de violación de la ley divina, y que en consecuencia los tales no tienen por qué confesar sus pecados ni romper con ellos por medio del arrepentimiento. M. Clintock and Strong, Cyclopedia, Art. Antinomians. Por lo tanto, declaraban que aun uno de los pecados más viles, considerado universalmente como enorme violación de la ley divina, no es pecado a los ojos de Dios, siempre que lo hubiera cometido uno de los elegidos. Estas monstruosas doctrinas son, inspiradas por el mismo Espíritu Maestro, por aquel que, hasta entre los seres impecables de los cielos, comenzó su obra de procurar suprimir las justas restricciones de la ley de Dios. El conflicto de los siglos 265. La parábola de los labradores infieles muestra claramente que los judíos persistieron en sus deseos ambiciosos hasta que el amor y el temor de Dios se apartaron de ellos. Nadie debe entender de esta escritura que Dios cegó arbitrariamente los ojos y endureció los corazones de los judíos. Fue obra de Cristo ablandar los corazones endurecidos. Pero si los hombres se resistieran a la obra de Cristo, el resultado seguro sería que sus corazones se endurecerían. Cristo citó una profecía que más de 1000 años antes había predicho lo que la presciencia de Dios sabía que sucedería. Las profecías no configuran el carácter de los hombres que las cumplen. Los hombres actúan según su libre albedrío, ya sea de acuerdo con un carácter sometido al influjo de Dios o con un carácter sometido al severo dominio de Satanás. The Review and Herald, 13 de noviembre, 1900. En la experiencia que adquirió el apóstol Juan bajo la persecución, hay una lección de maravilloso poder y ánimo para el cristiano. Dios no impide las conspiraciones de los hombres perversos, sino que hace que sus ardides obren para bien a los que en la prueba y el conflicto mantienen su fe y lealtad. A menudo los obreros evangélicos realizan su trabajo en medio de tormentas y persecución, amarga oposición e injusto oprobio. En momentos tales recuerden que la experiencia que se adquiere en el horno de la prueba y aflicción vale todo el dolor que costó. Así Dios acerca a sus hijos a sí mismo, para poder mostrarles sus debilidades en contraste con su fortaleza. Les enseña a apoyarse en Él. Así los prepara para afrontar emergencias, para ocupar puestos de confianza, y para cumplir el gran propósito para el cual les concedió sus poderes. Los Hechos de los Apóstoles 459. Jueves 20 de febrero. Dios ha vencido al mundo. Cristo sabía que el enemigo se acercaría a todo ser humano para aprovecharse de las debilidades hereditarias y entrampar, mediante sus falsas insinuaciones, a todos aquellos que no confían en Dios. Y recorriendo el terreno que el hombre debe recorrer, nuestro Señor ha preparado el camino para que venzamos. No es su voluntad que seamos puestos en desventaja en el conflicto con Satanás. No quiere que nos intimiden ni desalienten los asaltos de la serpiente. Tened buen ánimo, dice, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. ¿Por medio de qué venció él en el conflicto con Satanás? Por la palabra de Dios. Solo por medio de la palabra pudo resistir la tentación. Escrito está, dijo. Y a nosotros nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina. Habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Segunda de Pedro 1, 4. Toda promesa de la palabra de Dios nos pertenece. Hemos de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando nos veamos asaltados por las tentaciones, no miremos las circunstancias o nuestra debilidad, sino el poder de la palabra. Toda su fuerza es nuestra. El deseado de todas las gentes 98, 99. Estas cosas os he hablado, dijo el Salvador, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Juan 15, 11. La tarea de vencer no es una tarea triste. Significa comunicación con el cielo. Podéis ir a Dios en oración, podéis pedir y recibir, podéis creer, apoyando vuestra desvalida alma en Cristo. Esto significa que la humanidad puede obrar la voluntad y los caminos de Dios. La humanidad y la divinidad se combinan para este mismo propósito.
permite que las profundas aguas de aflicción vengan sobre nuestra alma a fin de que podamos conocerle y a Jesucristo a quien ha enviado, a fin de que podamos experimentar un profundo anhelo de corazón de ser limpiados de contaminación y que salgamos de la prueba más puros, más santos, más felices. A menudo entramos en el horno de aflicción con el alma oscurecida por el egoísmo, pero si somos pacientes bajo la prueba decisiva, saldremos reflejando el carácter divino. Cuando su propósito en la aflicción divina se haya cumplido, exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Salmo 37, 6. In Heavenly Places 279, parcialmente en los lugares celestiales 281. El poder de Cristo ha de ser el consuelo, la esperanza, la corona de gozo de todos los que siguen a Jesús en sus conflictos, en sus luchas en la vida. El que ciertamente sigue al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, puede exclamar mientras avanza: esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera de Juan 5, 4. ¿Qué clase de fe es la que vence al mundo? Es la que hace de Cristo vuestro Salvador personal, la fe que, reconociendo vuestra impotencia, vuestra completa incapacidad de salvaros a vosotros mismos, se aferra del ayudador que es poderoso para salvar, como de vuestra única esperanza. Es una fe que no se desanimará, que escucha la voz de Cristo que dice: cobrad ánimo, yo he vencido al mundo, y mi fortaleza divina es tuya. He aquí, yo estoy con vosotros siempre. That I might know him 166 y parcialmente en, a fin de conocerle 167.